Bien, hermanos y hermanas, le damos gracias al Señor en este nuevo día del Señor, el domingo, y nos hemos reunido para darle la gloria a Él y adorarle, darle gracias por todo lo que hemos recibido, por su pura gracia, y darle aquí nuestra adoración más sincera en espíritu y en verdad. Sabéis que estamos hablando sobre el tercer mandamiento de la ley del Señor, la ley moral de Dios, y ya para acabar quiero tocar el tema de los juramentos, porque seguramente la mayoría de nosotros, cuando leemos este tercer mandamiento, no tomarás el nombre de Yahvé en vano, porque Dios no tendrá por inocente al que tome su nombre en vano. Lo primero que se nos pasa por nuestra mente es el tema de los juramentos. Cuando decimos no tomar el nombre de Dios en vano, pensamos, bueno, cuando uno jura, si es falso, pues está tomando el nombre de Dios en vano. Y ciertamente que tiene que ver los juramentos con este tercer mandamiento, sí que tiene que ver, pero como en las iglesias cristianas hace ya tiempo, lo primero que se nos enseña cuando llegamos a una iglesia es a no jurar. Estoy seguro que muchos de nosotros, a las primeras iglesias que fuimos, se nos decía, no se debe jurar en el nombre de Dios. Podéis decir lo prometo, pero jurar no, porque son palabras mayores. Y hemos tenido siempre esa conciencia de que jurar no es lícito delante de Dios, pero vamos a ver hoy que precisamente la Biblia no enseña tal cosa. La Biblia nos enseña que jurar es un acto de adoración a Dios. Y aunque nos parezca ahora en un principio difícil de entender, vamos a ver a través de la predicación de esta mañana que ciertamente el jurar en el nombre de Dios, cuando hay una necesidad, cuando hay alguna circunstancia que así lo aconseja, no solo no es pecaminoso, sino que es correcto hacerlo. Y estamos obligados a hacerlo en muchas ocasiones. Por ejemplo, cuando la ley o el gobernador civil nos demanda que juremos delante de un tribunal, por ejemplo. Bien, pues todo esto lo vamos a ver hoy en esta mañana para quitar alguna conciencia, algún pensamiento que tenemos arraigados en nuestras vidas de que jurar en sí es algo que no está bien y que puede llegar a ser el que jura transgresor de la ley, del tercer mandamiento en este caso. Pero para eso vamos a empezar definiendo qué es un juramento. ¿Qué es un juramento? Juramento es poner a Dios por testigo de algo que decimos y que nosotros decimos que es verdadero. Entonces nos atrevemos a decir, mira si es tan cierto lo que te estoy diciendo, que pongo a Dios por testigo de que mis palabras son verdaderas. Eso es un juramento. O también cuando hacemos alguna promesa en el nombre del Señor y decimos a alguien, yo te prometo que voy a hacer esto, y mira si estoy tan seguro que lo voy a cumplir, que pongo a Dios por testigo de que lo que te estoy diciendo, yo voy a cumplirlo. Estas son las dos facetas del juramento. Pero para verlo bíblicamente vamos a irnos a Hebreos, capítulo 6. Hebreos 6, versículo 13. Y vamos a ver aquí en la palabra lo que es un juramento. 6, 13 y 14 dice la palabra. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no teniendo a nadie mayor por quien jurar, juró por sí mismo, diciendo, en verdad te bendeciré y en verdad te multiplicaré. Y sigue en el 15, y así habiendo esperado pacientemente alcanzó la promesa, porque los hombres, ahora escuchar este versículo, porque los hombres juran por uno mayor, y para ellos la conclusión de toda controversia es el juramento como confirmación. Repito el 16, porque los hombres juran por uno mayor, y para ellos la conclusión de toda controversia es el juramento como confirmación. Así que aquí vemos lo que es un juramento entre dos hombres. Deben jurar por alguien que es mayor que ellos, que en este caso es nuestro Dios, y es el fin de toda controversia. Es decir, cuando hay una disputa, cuando hay un malentendido entre dos hombres y se hace un juramento, se está poniendo fin a esa disputa, se está intentando que esa disputa quede apaciguada por el hecho de que alguien de los dos nombra el nombre de Dios como testigo de esa controversia para que Dios juzgue y se acabe toda problemática en ese aspecto.
De esta manera, a poner a Dios como testigo, estamos acabando con la controversia que hay. Ya no depende de lo que yo diga, no depende de ti, depende de que Dios nos juzgue a los dos y Dios emita su juicio. Quién es el que habla verdad y quién es el que habla mentira. Vamos a ver ejemplos ahora de la Biblia que esto se hace y veremos que así está enseñando la palabra de Dios. Así que cuando Dios juró por Abraham, le dio la promesa de que iba a ser bendecido él y toda su descendencia, y como Dios no podía jurar por nadie mayor que él, juró por sí mismo. Dios juró por sí mismo de que iba a cumplir la promesa que había hecho Abraham. La Confesión de Fe de Westminster, en el capítulo 22, sección 1, lo enseña así. Un juramento lícito es parte de la adoración religiosa. Por medio de él, una persona, en una ocasión justa, al jurar solemnemente, invoca a Dios como testigo de lo que afirma o promete y para que le juzgue según la verdad o falsedad de lo que jura. Esto es un juramento, conforme a lo que nos dice la Confesión de Fe de Westminster. Así que un juramento es algo solemne. Un juramento no se puede hacer a la ligera. Un juramento no se puede hacer de cualquier manera sin necesidad alguna. El juramento debe ser algo solemne que se hace en la presencia de Dios. Por lo tanto, aquel que invoca a juramento a otra persona o a sí mismo tiene que tener la conciencia de que está delante de Dios y que Dios le va a juzgar si lo que dice es verdad o es mentira. ¿Para qué sirven los juramentos? Bueno, ya hemos visto así un poquito por encima que un juramento puede servir para confirmar que lo que digo es verdad o para asegurar a la otra persona que lo que le prometo lo voy a cumplir. Estas son las dos facetas de lo que es un juramento. Y vamos a ver un ejemplo de cada uno de ellos. Vámonos a ir a Génesis 21, versículo 23. Génesis 21, versículo 23. Aquí vemos a un tal Abimelech que pone a juramento a Abraham y le dice: ahora pues, júrame aquí por Elohim que no me engañarás, ni a mí, ni a mi hijo, ni a mi posteridad, conforme a la misericordia que he obrado contigo, haz conmigo, y con la tierra en que está como forastero. Y dijo Abraham: yo lo juro. Génesis 21, 23. Así que Abimelech quiere tener la seguridad de que Abraham va a cumplir lo que él ha prometido que va a hacer. Abraham le había prometido a Abimelech que tendría misericordia de él, de sus hijos y de su posteridad. Pero para estar seguro, Abimelech no se fiaba de las palabras del hombre, por lo tanto le dice: yo te conjuro, júrame aquí delante de tu Dios, júramelo delante de Dios, para que yo tenga esa seguridad de que vas a cumplir tu promesa. De esta manera Abimelech puso juramento a Abraham, y Abraham dijo, como vemos al final del versículo 24, yo lo juro. O sea que vemos que Abraham juró en el nombre de Dios y no pasó ningún problema, no fue nada pecaminoso en el hecho de que él jurara en el nombre de Dios por algo, por una promesa que él iba a cumplir, que pretendía cumplir de todas las maneras. Así que Abimelech hizo bien en asegurarse de que Abraham, delante de Dios, jurara que él iba a cumplir la promesa que le había hecho a él personalmente. Vemos que en este ejemplo, que el propósito del juramento en el nombre de Dios es confirmar que lo que uno promete lo va a cumplir. Otro ejemplo lo podemos ver en 2 de Crónicas 6:22. 2 de Crónicas 6:22. Aquí es Salomón, el que está en la inauguración del templo, está orando a Dios y le dice a Dios, 2 de Crónicas 6:22, cuando un hombre peque contra otro y se le exija juramento, es decir, cuando un hombre exija juramento a otro y entre en esta casa, en la casa de Dios, en el templo,
en el santuario, para jurar ante tu altar, entonces escucha tú, está diciendo a Dios, escucha tú desde los cielos y actúa y juzga a tus siervos, condenando al malvado para traer su conducta sobre su propia cabeza y justificando al justo para retribuirle conforme a su justicia. Vemos aquí como Salomón está diciendo que un juramento entre dos personas tiene que ser llevado hasta el templo, hasta el santuario de Dios, hasta la casa de Dios. Y allí tenían que jurar delante del altar de Dios. Fijaros que no es una cosa frívola ni superficial, era algo muy solemne el hacer un juramento de este tipo. Era algo muy solemne. El poner a Dios por testigo es algo muy solemne. De tal manera que Salomón dice, tienen que venir a la casa de Dios y jurar delante del altar de Dios. Porque uno de los dos mentía. Entonces ponían a Dios por testigo y le pedían a Dios que juzgara entre el que decía la verdad y el que decía la mentira. Y dice este versículo, condenando al malvado, que Dios condenara al malvado y trajera su conducta sobre su propia cabeza, y justificara al justo para retribuirle conforme a su justicia. Aquí vemos que el final de esta controversia entre dos hombres se ponían de acuerdo, uno de los dos mentía y no era un juramento ligero, superfluo o frívolo, sino que todo lo contrario, era un juramento solemne en el templo y en el altar de Dios. Esto es un juramento. Luego os explicaremos por qué os estoy explicando estas cosas, luego lo veremos, porque esto tiene toda una explicación que es para la Iglesia de hoy, para nosotros. Así que, hermanos, vemos como el juramento está regulado por Dios en su palabra, está regulado. Dios mismo dice que Él juró, Él mismo aceptó el juramento de Abraham, Él aceptó lo que Salomón estaba diciendo cuando inauguró el templo, pero ¿son lícitos? Entonces estamos diciendo, ¿son lícitos en el Antiguo Testamento los juramentos? Vamos a ver que sí. En el Antiguo Testamento era una práctica muy usual el hacer juramentos a Dios, era muy usual. Y hombres piadosos como Abraham, Isaac, Jacob, David, Ruth, hicieron juramentos y nunca jamás Dios dijo que no juraran. Nunca Dios dijo a los que juraban en el Antiguo Testamento, oye, no juréis porque estáis haciendo algo pecaminoso, no juréis porque estáis haciendo algo que es pecado en sí. Nunca Dios dijo tal cosa. Y hubo muchos ejemplos de juramentos en el Antiguo Testamento. Al contrario, Dios mismo nos dice que debemos jurar en su nombre. Isaías 45, 23 dice, por mí mismo he jurado, dice Dios, por mí mismo he jurado, de mi boca ha salido la sentencia y no será revocada, y ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua prestará juramento. Toda lengua prestará juramento. Isaías 45, 23. Dios jura por sí mismo que en el día del Señor todos aquellos que eran rebeldes a la voz de Dios, que fueron rebeldes a su palabra, que fueron rebeldes a la obediencia a Dios, deberán doblar sus rodillas y confesar su rebeldía y jurarán delante de la presencia de Dios, que fueron contumaces, pero que ahora reconocen que Jesús es el Señor. Lo tendrán que jurar, porque así Dios lo ha jurado. En Isaías 65, 16, un poquito más para adelante, dice el Señor, y el que jure en la tierra, cualquier persona que jure, cualquier morador de la tierra, jurará por el nombre, por el Dios de la verdad. O sea, que vemos cómo Dios está exigiendo que los juramentos sean en su nombre, no en cualquier otra cosa, nada más que en su nombre. Lejos de prohibir los juramentos, Dios nos obliga a jurar en su nombre. Deuteronomio 6:13, temerás a Yahvé tu Dios, a Él servirás y en su nombre jurarás. Hay más casos de aquí de oráculos del Señor que nos dice lo mismo. También en Jeremías 5:7 dice que no debemos jurar en el nombre de dioses falsos.
¿Cómo podré perdonarte esto? Tus hijos me han abandonado y juran por lo que no es Dios. Un reproche de Dios a Israel. Tus hijos están jurando por lo que no es Dios. ¿Cómo voy a perdonarte si estás haciendo eso? Un reproche de Dios a los que juran en algo que no es el nombre de Dios. O sea que Dios mismo está exigiendo que los juramentos los hagamos en su nombre. Y no por otra cosa, no por dioses falsos, no por otra cosa. Si vamos al Salmo 15, veremos que allí está hablando de quién entrará en la presencia del Señor. Y dice en el Salmo 15, versículo 4, el que jurando, aún en perjuicio suyo, no por eso deja de cumplir. Aquel que ha jurado y luego ve que ese juramento le perjudica, sin embargo cumple lo que ha jurado, Dios lo tiene por un hombre piadoso, que puede morar en la presencia de Dios. Y en el Salmo 24, lo mismo, dice, está hablando de quién entrará en la presencia del Señor, dice, el limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni ha jurado con engaño. Fijaros como Dios dice, ¿alguien quiere morar en mi presencia? Que sea puro y limpio de manos y puro de corazón, que no eleve su alma a cosas vanas y que no jure con engaño. O sea que vemos cómo Dios una y otra vez está exigiendo a los hombres que juren en su nombre y juren en verdad, no con engaño, no en falsedad. Así que una de las características del hombre piadoso es precisamente esa, que jure con verdad y que cumpla con su palabra. Si vamos a Daniel 12:7, dice que hasta los ángeles, había un ángel que estaba jurando en el nombre de Dios. Daniel 12:7 dice, vemos a un ángel jurando en el nombre de Dios y dice el ángel, dice Daniel, yo vi al varón vestido de lino, esto es el ángel, que estaba parado sobre las aguas del río, cuando alzando su diestra y su siniestra hacia los cielos, juró por aquel que vive eternamente. Es decir, juró por el Dios vivo, un ángel del Señor. Entonces, ¿cómo podemos pensar que el juramento es algo pecaminoso? Si hemos visto que los siervos del Señor en el Antiguo Testamento juraban, Abraham, Isaac, Jacob, David, Ruth. Un ángel del cielo juraba. Los salmos nos dicen que juremos en el nombre del Señor, pero eso sí, sin engaño. Entonces vemos que en el Antiguo Testamento era algo muy habitual, era una práctica muy común, pero siempre que se hiciera con solemnidad y se hiciera con verdad. Pero vamos a ver lo que nos enseña nuestro Señor Jesucristo. Mateo 5:33. Al fin y al cabo me diréis, o pensaréis alguno, bueno, en el Antiguo Testamento estaría justificado, pero ahora en el Nuevo Testamento también. Vamos a verlo. Mateo 5:33. Hasta el 37 dice, oísteis además que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, no juréis de ningún modo, ni por el cielo porque es el trono de Dios, ni por la tierra porque es el estrado de sus pies, ni hacia Jerusalén porque es la ciudad del gran rey. No jures ni por tu cabeza, pues no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto procede del maligno. Ciertamente seguro que alguno de vosotros estará pensando, bueno, aquí está diciendo Jesús lo contrario. Y Jesús dice, no juréis de ningún modo, ¿verdad? No jures ni por tu cabeza, porque tú no puedes hacer ni blanco ni negro uno solo de tus cabellos. Que vuestro hablar sea sí, sí y no, no. Así que pareciera que Jesús está diciendo que no debemos jurar. Entonces, ¿cómo se compatibiliza esto con lo que decimos del Antiguo Testamento? ¿Está Jesús negando ahora lo que era una práctica habitual en el Antiguo? Sabemos que hay cosas del Antiguo Testamento que ahora en el Nuevo ya no se hacen, y cosas que sí, que eran del Antiguo, que se hacen hoy igual. Ya hablamos sobre estos temas. Pero el juramento es algo que se hacía en el Antiguo Testamento y ahora no.
Esto es lo que quiero que veamos. El Antiguo Testamento nos da el mandamiento de Dios conforme al juramento. Levítico 19:12 dice: no juraréis por mi nombre en falso, profanando así el nombre de tu Dios, yo Yahvé. Levítico 19:12: no juraréis por mi nombre en falso, profanando así el nombre de Yahvé, yo Yahvé. Ahora vamos a hacer la comparación entre lo que dice el mandamiento del Antiguo Testamento y lo que la tradición de los ancianos, en el capítulo 5 de Mateo, del Sermón del Monte, cuando Jesús está hablando sobre los juramentos. Vamos a ver si hay alguna diferencia, para saber si estamos aún en la época en que se pueden hacer juramentos en el nombre del Señor. Vamos a compararlo y veamos a ver lo que ocurre. Cuando Dios dice: no juraréis por mi nombre en falso, profanando así el nombre de Dios, de tu Dios, yo Yahvé, Él pone el énfasis del mandamiento, la carga del mandamiento la pone en las palabras falso. No juraréis en falso, porque eso es profanar el nombre de Dios. Dios pone la fuerza, la carga del mandamiento, el énfasis lo pone sobre la palabra falso. Es decir, cualquiera que jura en el nombre de Dios debe hacerlo de manera verdadera, de verdadera veraz, no en falso nunca. El énfasis de Dios en el mandamiento está en decir la verdad cuando se jura. Lo mismo ocurre en Números 32. Cuando un hombre haga voto a Dios, a Yahvé, o jure, imponiéndose una promesa, no quebrantará su palabra, todo lo que salga de su boca lo cumplirá. El énfasis de Dios está en que el hombre que jure o haga voto a Dios debe cumplir lo que dice y no quebrantará su palabra. Ahí está el énfasis de Dios. Es decir, no jurar en falsedad, no prometer algo que no va a cumplir. Eso es lo que Dios está mandando con el mandamiento del juramento. Y en Deuteronomio 23:21 dice: cuando haces voto a Yahvé tu Dios, no tardes en pagarlo. También Dios pone el énfasis en no tardes en pagarlo. Es decir, que todo lo que Dios dice sobre los juramentos pone la carga en que el juramento sea verdadero, y si hay una promesa que está bajo juramento, que nuestra intención sea cumplirla. Sin embargo, ¿qué hacían los ancianos, los fariseos y los escribas? Cuando ellos, aquí Jesús les está recriminando el que juraran mal, ¿qué hacían ellos? No ponían el énfasis en la verdad o la certeza de lo que decían. Ponían el énfasis en el nombre de Dios. Estos mismos versículos ellos leían: no juréis por mi nombre en falso. Pero ellos apartaban la palabra falso y decían: no juréis en mi nombre. El número 32, cuando decía: un hombre haga voto a Yahvé o jure imponiéndose una promesa, no quebrantará su palabra. Ellos ponían el énfasis en: cuando hagas un voto a Yahvé o jures por él, por el nombre de Dios. Este es el énfasis que ponían los ancianos y los fariseos. Lo ponían en el juramento, eso en el nombre de Dios, no en la certeza o la falsedad de lo que decían. Lo mismo cuando decía: cuando hagas voto a Yahvé, no tardes en cumplirlo. Está diciendo: cuando hagas un voto a Dios, tendrás que hacerlo. Entonces, ¿qué ocurría? Ponían el énfasis en cumplir solo lo que decían o lo que prometían cuando lo hacían en el nombre de Dios. ¿Qué hacían ellos para no tener que cumplir lo que decían con juramento o promesa? Dejar de jurar en el nombre de Dios. ¿Y qué hacían? Jurar por el cielo, jurar por la tierra, jurar por Jerusalén o jurar por su cabeza, pero no en el nombre de Dios, porque si juraban en el nombre de Dios se obligaban a cumplir. Esa era la astucia que hacían ellos, para no tener que obligarse a cumplir con lo que prometían o juraban, y de esa manera sacaban beneficios propios para sí mismos, porque podían decir todas las promesas que quisieran, jurando por el cielo, jurando por la tierra, jurando por Jerusalén, jurando por su propia cabeza,
pero según ellos no les obligaba, porque no mencionaban el nombre de Dios. Y esa es una astucia que usaban los fariseos para no tener que obligarse a cumplir lo que decían. El pueblo, cuando los escuchaba, decía, no, ¿cómo? ¿Qué hombres de Dios? ¿Cómo se someten a Dios? ¿Cómo? Y lo que hacían ellos estaban ninguneando el juramento, porque ellos usaban esta estratagema de no decir el nombre de Dios, para de esa manera estar libres de cumplir o no. Ellos sabían que si juraban en el nombre de Dios, era obligado a hacerlo. Pero si juraban por otra cosa, ¿qué pasaba? Ya no había obligación. Según ellos ya no había obligación. Y por eso Jesús les dice que su astucia no sirve de nada. ¿Por qué? Porque el que jura por el cielo está jurando por el trono de Dios. El que jura por el cielo está jurando por el trono de Dios. Y el que jura por la tierra está jurando por el estrado de sus pies. Y el que jura por Jerusalén está jurando por la ciudad del gran rey. Es decir, que Jesús le está diciendo a los fariseos y a los ancianos y a los escribas, no os vale de nada vuestra astucia, no os vale de nada, porque cuando mencionáis el cielo, estáis mencionando a Dios, porque Dios está en su trono, está en el cielo. Cuando estáis nombrando el cielo, estáis involucrando el nombre de Dios igualmente, porque Dios creó el cielo y Él es el dueño del cielo, y ahí tiene Dios su trono. Por lo tanto, aunque no digáis el nombre de Dios, estáis jurando en el nombre de Dios. Por lo tanto, estáis obligados a cumplir. Y cuando juráis por la tierra, no penséis que ya sois libres de cumplir o no cumplir el mandamiento, el juramento. ¿Por qué? Porque la tierra es el estrado de los pies de nuestro Dios. Es la alfombra donde Dios pone sus pies. Por lo tanto, cuando juráis por la tierra, estáis jurando también por Dios. Y cuando juráis por la ciudad de Jerusalén, estáis jurando por la ciudad del gran rey, porque esa ciudad le pertenece a nuestro Dios. De esa manera, Jesús está enseñándole a los fariseos cuán grande era su hipocresía, que siendo ellos, queriéndose ellos beneficiar de sus juramentos y de sus promesas que hacían al pueblo, pretendían no pecar al no cumplirlo. Porque decían, mientras no nombremos el nombre de Dios, podemos jurar por lo que sea, que ni el cielo, ni la tierra, ni la ciudad de Jerusalén, ni nuestra cabeza nos va a juzgar. Si juras en el nombre de Dios, sí, porque Dios te juzgará. Pero si juras por el cielo, ¿quién te va a juzgar? O por la tierra. Ellos son elementos, son objetos. Por lo tanto, no te van a juzgar. Puedes hacer y decir lo que quieras, que no estás obligado a cumplir. Eso es lo que Jesús está enseñando. Por eso Jesús dice, yo os digo, no juréis de esta manera. Esta es la astucia. Igual hoy ya no se usan los juramentos en la Iglesia del Señor, es muy difícil que se usen. Se usan a veces, por ejemplo, en el matrimonio. En el matrimonio estamos jurando delante de Dios, ¿verdad? Es un juramento hecho delante de Dios. Se pone a Dios por testigo de esa unión. Eso es un juramento. Pero yo recuerdo cuando era pequeño que se usaban los juramentos. En los colegios católicos se usaba el juramento. Y los niños usábamos los juramentos. Y cuando alguien quería jurarle a otro amigo pequeñito, éramos pequeños, pues jurabas. ¿Y qué hacías? Cuando no querías cumplir lo que estaba jurando. Yo no sé si lo habéis hecho, pero yo sí. Cruzaba los dedos así. Y ponías la mano detrás y estaba jurando con los dedos cruzados. Y eso significaba que estabas invalidando el juramento que estabas haciendo con la boca. Y eso es lo mismo que hacían los fariseos. Es lo mismo, es la misma triquiñuela. Ellos juraban en cualquier cosa, por cualquier objeto, mientras no fuera el nombre de Dios. Porque de esa manera podían incumplirlo. Y nosotros en nuestra ignorancia, pues hacíamos eso. Cruzábamos los dedos y decíamos, yo juro que te voy a dar la pelota que te he quitado y tal. Sí, sí, pero estaba invalidando los del otro lado. Y en tu ignorancia pensabas que no estabas obligado a devolver la pelota después, porque le habías invalidado el juramento.
Bueno, pues esto mismo es lo que hacían los fariseos. De esa manera querían invalidar lo que juraban o lo que prometían. Así que ellos sabían ciertamente que jurar en el nombre de Dios les obligaba. Pero habían hecho, en su astucia, una serie de juramentos que les obligaban y otra serie de juramentos que no les obligaban. Ellos decían, tenían una lista. Si juras por el cielo, te obligas. Si juras por el trono de Dios, no te obligas. Si juras por la tierra, por el altar, te obligas. Si juras por la ofrenda, no te obligas. Es decir, hacían unos juramentos que se obligaban y otros juramentos que no te obligaban. Entonces ellos jugaban como querían para hacer y dar promesas que luego no cumplían. Por eso decía Mateo 23, 16, dice: «Hay de vosotros, guías ciegos, que decís, todo lo que jure por el santuario, eso no es nada, pero quien jure por el oro del santuario, debe». Insensato y ciegos, porque ¿qué es mayor, el oro o el santuario que santifica el oro? También todo el que jure por el altar, nada es, pero quien jure por la ofrenda que está sobre él, debe. Ciegos, porque ¿qué es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Así pues, el que juró por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él. Y el que juró por el santuario, jura por él y por todo lo que habita en él. Y el que juró por el cielo, jura por el trono de Dios y por el que está sentado sobre él. Aquellos les está descubriendo todo lo que los fariseos y los ancianos habían metido en los juramentos, sobre el mandamiento de los juramentos. Les está descubriendo la falsedad que tenían. Jesús les está enseñando y les está descubriendo: sois hipócritas, falsos, porque pretendéis jurar y no cumplir, diciendo que no os obliga si juráis por el cielo, o si juráis por el altar, o si juráis por el santuario. Eso no os obliga. Así que de esa manera Jesús descubre a estos fariseos hipócritas lo que estaban haciendo. ¿Y en el Nuevo Testamento qué ocurre? ¿Qué ocurre? Hay casos de juramentos en el Nuevo Testamento. Hebreos 6, 17 y 18. Hebreos 6, 17 y 18. Algunos aún creen que el juramento es algo pecaminoso en sí, que trae pecado. Más que una convicción, es una superstición. Piensan que nombrar a Dios en un juramento es algo supersticioso. Pero vamos a ver qué dice Hebreos 6, 17 y 18. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más plenamente a los herederos de la promesa lo inmutable de su plan, interpuso juramento. Dios interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un poderoso estímulo los que hemos huido en busca de seguridad, para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Es como si Abraham estuviera diciendo a Dios: Señor, yo entiendo tus promesas, pero ¿cómo puedo tener seguridad de que vas a cumplir lo que digo, lo que has dicho? Claro, Abraham ya estaba fallando en cuanto a dudar de la palabra de Dios, pero Dios, que es comprensivo y Dios que entiende que muchas veces necesitamos un refuerzo a la palabra de Dios para que podamos creerla y descansar en el Señor. Dios dice, pensaría, por la debilidad del corazón de Abraham y por la debilidad de su fe, yo voy a darle algo más fuerte aún que la palabra. Y entonces juró en su nombre de que él iba a cumplir lo que había prometido a Abraham, para que por dos cosas que son imposibles de que Dios mienta, Abraham tuviera el consuelo y tuviera la seguridad de que Dios iba a hacer lo que había cumplido, ya no solo por la promesa, por la palabra, sino también por el juramento de Dios. Dios se obligó a sí mismo en un juramento, no porque él tuviera necesidad, porque sabemos que Dios es veraz, pero sí para que Abraham tuviera consuelo y supiera que Dios lo iba a cumplir ciertísimamente. Eso es debido a que en el corazón de los hombres, en el corazón nuestro, queda mucha incredulidad, y Dios tiene que a veces hacer estas cosas para consuelo nuestro.
y para seguridad nuestra. Y ahora la pregunta es, ¿haría Dios juramentos sobre sí mismos si los juramentos son pecaminosos? ¿Podría Dios jurar por sí mismo si el juramento en sí es algo pecaminoso? De ninguna manera. Jamás podría Dios hacer algo pecaminoso. Por lo tanto, si el juramento trae algo en sí mismo que es falso, que es pecado, que es pecaminoso, entonces es imposible que Dios hiciera juramento en su propio nombre. Sería imposible. Así que vamos a ver otros ejemplos en el Nuevo Testamento. ¿Qué diríamos de Pablo? Porque Pablo usaba el juramento muy a menudo. Pablo, en sus escritos, en sus epístolas, usaba el juramento de Dios. Vamos a verlo con detenimiento. Romanos 1:9. Recordar que jurar es poner a Dios por testigo sobre algo que decimos o prometemos. Romanos 1:9. Porque Dios, al cual sirvo en mi espíritu en el Evangelio de su Hijo, me es testigo de cómo incesantemente hago memoria de vosotros siempre en mis oraciones. Dios me es testigo, es decir, me pongo bajo el juramento de Dios de que incansablemente estoy orando por vosotros. Y Dios es testigo de lo que estoy diciendo. Yo pongo a Dios por testigo de lo que digo es verdadero. Yo os digo que estoy orando incansablemente por vosotros y pongo a Dios por testigo de ello. Está jurando, Pablo. Está poniendo a Dios por testigo de lo que está diciendo. Segunda de Corintios 1:23. Segunda de Corintios 1:23. Pero yo invoco a Dios como testigo sobre mi alma, de que por consideración a vosotros no he ido aún a Corinto. Pablo pone a Dios por testigo de que si no ha ido a Corinto aún es por ser indulgente con ellos. Y Pablo no tiene ningún problema en poner a Dios por testigo de lo que está diciendo. ¿Por qué? Porque es verdad. Y está jurando por Dios. Yo invoco a Dios como testigo sobre mi alma de que por consideración a vosotros no he ido aún a Corinto. Gálatas 1:20. Y lo que os escribo, os aseguro delante de Dios que no miento. Otro juramento. Delante de Dios os digo que no miento. Os juro por delante de Dios que no estoy mintiendo. Lo que os estoy escribiendo, como dice el versículo, lo que os escribo, lo que os estoy escribiendo, os aseguro delante de Dios, os juro por Dios que no miento. O sea que vemos como Pablo usaba los juramentos muy a menudo, muy frecuentemente, y no es sospechoso de que hiciera cosas pecaminosas. Él era pecador como nosotros, pero al menos en los juramentos no pecaba. Sin embargo, juraba. ¿Por qué? No pecaba, porque decía verdad. Ponía a Dios por testigos sobre verdades. Y lo hacía de una forma solemne y necesaria para los que escuchaban aquellas epístolas o los que las leían. Pero es más, nuestro Señor Jesús, Él fue puesto una vez bajo juramento. Mateo 26, versículo 63. Pero Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo: te conjuro por el Dios viviente, que nos digas si tú eres el Mesías. El sacerdote puso a Jesucristo, nuestro Señor Jesús, bajo juramento. Porque sabía el sacerdote que si ponía a Jesús bajo juramento, tendría que decir la verdad, estando
jurando, estando hablando bajo juramento, en el nombre de Dios. Y el sumo sacerdote le dijo: te conjuro por el Dios viviente que nos digas si tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Y Jesús le dice: tú lo has dicho. Si jurar fuera pecaminoso, si hubiera pecado en el hecho de jurar, Jesús le hubiera dicho: no voy a responder, porque me has puesto bajo juramento, y eso está prohibido, eso yo no lo puedo hacer. Pero Jesús, sabiendo que lo habían puesto bajo juramento, contestó sencillamente: tú lo has dicho, yo soy el Mesías, yo soy el Hijo de Dios. No protestó cuando el sacerdote lo puso bajo juramento. Y más santo que nuestro Señor Jesús no hay nadie. Entonces Jesús mismo se puso y aceptó aquella osadía del sacerdote de ponerle bajo juramento, para que ellos tuvieran la seguridad de que él iba a decir la verdad. Y él no protestó, sino que dijo: tú lo has dicho. Él contestó bajo juramento. Así que, hermanos y hermanas, vemos en el Nuevo Testamento también los juramentos no son nada extraños y que de ninguna manera se pueden decir que son pecaminosos, porque tanto como el apóstol Pablo como el mismo Jesús hablaron estando puestos bajo juramento. Pero ¿qué hacemos nosotros muchas veces? Yo sé que los fariseos son muy malos. Los fariseos y los escribas, aquellos eran muy malos. Hacían todo mal. Pero nosotros a veces hacemos cosas parecidas. Porque en vez de decir: yo te lo juro delante de Dios, que yo lo que digo es verdad, decimos: yo te lo prometo. Y pensamos que diciendo prometo, pues si no es verdad lo que decimos, pasa de largo. Ya no es lo mismo que jurar. Pero el prometer delante de Dios es lo mismo que jurar. Esa estratagema no nos vale. No nos vale para nada. Porque hacemos igual que los fariseos, que ellos pretendían esquivar la obligación de cumplir diciendo: juro por el cielo, por la tierra, por Jerusalén o por mi cabeza. Y nosotros decimos: juro que, en vez de decir juro, digo lo prometo, pensando que así podemos esquivar la promesa que estamos haciendo. No te lo prometo que lo haré. Sí, te lo prometo. Luego, si no cumplimos, dice: bueno, como no lo juré, que lo prometí, ¿verdad? Que Dios nos ayude, porque eso también es pecado. Eso es jurar en falso también. Porque estamos delante de Dios siempre. Nosotros estamos siempre delante de Dios. Por eso Jesús dice: que vuestro sí sea sí, que vuestro no sea no. No habléis como ellos, no habléis como los fariseos, no habléis como los escribas, como los rabinos, que para que se hagan creíbles tienen que estar jurando y jurando y jurando. Vuestro hablar no tiene que ser así, le dice Jesús. Que vuestro hablar sea así y no. Y porque lo más de eso es pecado, viene del maligno. Así que nosotros debemos ser responsables de nuestras palabras. No tenemos que usar un lenguaje de ir añadiendo cosas a nuestro sí o a nuestro no, para que seamos creíbles delante de los demás. Al contrario, cuanto más cosas añadimos al sí o al no, menos confianza damos al que nos escucha. Somos o debemos ser reconocidos porque nuestras palabras sea firme. Nuestra palabra sea firme. Y no tengamos que estar añadiendo juramentos y promesas a lo que decimos. Que nuestro sí sea sí, que nuestro no sea no. Sencillamente. Que seamos reconocidos porque tener una palabra firme. Y de esa manera le damos gloria a Dios. Porque Dios es verdadero, Dios es veraz. Y todo hombre mentiroso. Dios es veraz. Por tanto, cuando nosotros decimos la verdad con un simple sí, con un simple no, estamos dando la gloria a Dios. Estamos dando la gloria a Dios. Y de eso se trata, de que el pueblo de Dios le dé la gloria a Dios. Si nosotros tenemos que estar añadiendo promesas y juramentos a lo que decimos, es porque nuestra credibilidad es menor de lo que debería ser. No tenemos que hacerlo en conversaciones normales.
No tenemos que hacerlo. Si tenemos que hacer un juramento a Dios, podemos hacerlo a un voto a Dios. Si alguien particularmente quiere hacer un voto a Dios, es un juramento también, no hecho entre hombres, sino directamente tú a Dios. Un juramento que tú lo hagas a Dios es un voto. Si tú quieres hacer un voto a Dios, decir, bueno, Padre mío, si esto sale así y así, pues yo hago un voto de que voy a hacer esto y esto. Es una forma de pedir y orar a Dios, para que Dios te conceda aquello que estás poniendo bajo juramento delante de Él, que vas a hacer si Dios te lo da. Eso es ilícito también, hacer votos a Dios. Comprometernos con Dios en hacer algo, si Dios nos responde nuestra oración o nuestro voto, dándonos aquello que pedimos. Esa es una forma de juramentar delante de Dios. Pero juramento entre hombres, eso es jurar, pues solo se debe hacer de una manera solemne y cuando es necesario. Por ejemplo, como decía antes, en el ejemplo de un tribunal que te llame como testigo o te llame como juzgado, como para juzgarte por alguna causa, por algún caso, y te dice jure en el nombre de Dios, por la Biblia. Cuando alguien pone la mano en la Biblia para jurar, es un acto externo, pero también en los juramentos del Antiguo Testamento había actos externos a la hora de jurar. Jacob hizo a jurar a su siervo para que pusiera, y al mismo tiempo de jurar, puso su mano bajo su muslo, como un acto externo del juramento. Se hacían estos actos en el Antiguo Testamento. Y cuando alguien jura poniendo la mano sobre la Biblia o sobre una cruz, pues está haciendo un acto externo, pero tiene que ser creyente el que jura de esa manera, porque no está jurando por el libro, está jurando por el Dios que hay en la Biblia. Por lo tanto, tiene que ser creyente el que jura de esa manera, para que sea un acto solemne. El que no es creyente y jura con la mano en la Biblia, su juramento es una patraña, es falso, es espúreo, porque no está creyendo en el Dios de la Biblia. Pero cuando un creyente jura en un tribunal y le hace poner la mano sobre la Biblia y está jurando porque él cree en el Dios de la Biblia, está haciendo un juramento solemne delante de Dios. Está obligado a decir la verdad en un juicio, como testigo o como juzgado. Hay quien besa la Biblia cuando acaba, pero no está besando al libro, está besando en ese caso de juramento. Es un acto externo de un juramento interno que representa que tú juras por el Dios de la Biblia, no por el libro, no por las hojas y las portadas. Así que, hermanos y hermanas, dice, acabando este pasaje, dice, porque lo que es más de esto procede del maligno. Cuando los fariseos y escribas añadían promesas y promesas y promesas y juraban por cualquier cosa menos por el nombre de Dios, es porque intentaban sacar beneficio de sus promesas o juramentos. No pensaban cumplir lo que decían y por lo tanto era un acto pecaminoso, porque ellos ya tenían la intención de no cumplir. Eso sí que era pecaminoso delante de Dios. Pero dice Juan 8:44, vosotros sois de vuestro padre el diablo, está diciendo Jesús a los escribas y fariseos, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él era homicida desde un principio y no se mantuvo en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de ella, padre de la mentira. Así que cuando aquellos fariseos juraban en el nombre del cielo o de la tierra o cualquier otra cosa, ellos no se comprometían a decir la verdad ni a cumplir lo que decían, pero estaban imitando al diablo, porque el diablo es mentiroso desde el principio y nunca ha dicho la verdad. Y él es el padre de toda mentira. Es por eso que dice Jesús, porque lo que es más de esto, lo que es más de vuestro sí y lo que es más de vuestro no, procede del maligno. ¿Por qué? Porque si estáis mintiendo, estáis imitando al diablo. Estáis imitando al diablo. No podéis mentir, no podéis hacer tal cosa, no podéis pensar que porque estáis jurando o estáis prometiendo o estáis afirmando algo que va a pasar desapercibido. Estáis imitando al diablo, cuando nuestro deber es imitar a Dios, porque Él es verdadero y veraz en
todo lo que dice. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Así que, hermanos, por esto os dejo. Debemos ser veraces y no hace falta que estemos jurando ni prometiendo cuando no es necesario, porque eso también es de más. Debemos ser reconocidos como hombres que tengan una palabra y que la cumplen, que seamos creíbles en lo que decimos y no nos convirtamos en descréditos, que por mucho que juren y por mucho que prometan, no son creíbles a los demás. Cuanto más juremos y más prometamos y no cumplamos, más incredulidad habrá en los demás hacia nosotros. Así que, hermanos, seamos verdaderos, seamos ciertamente hombres de palabra, mujeres de palabra, y seamos reconocidos por ellos y no por todo lo contrario. Para acabar esto, quiero decir que si tenéis la confesión de fe en casa, podéis leeros el capítulo 22, que habla sobre los juramentos, y ahora que lo tenéis fresco, lo entenderéis bastante bien. Muchas gracias, muchas bendiciones para todos.